El 27 de mayo de 2025 pasará a la historia como una de las jornadas más violentas en la historia de México. En ese fatídico día, un brazo armado del cártel Jalisco Nueva Generación efectuó un ataque con explosivos contra el ejército en la comunidad de Santa María del Oro, Michoacán. El resultado: 8 soldados mexicanos muertos en una masacre sin precedentes. Lo curioso es que durante el operativo para capturar a los responsables, entre los 17 detenidos se encontraban 12 extranjeros con un pasado bastante particular. En México fueron capturados 12 colombianos, 10 de ellos son militares retirados que tendrían nexos con carteles de narcos. Las autoridades los acusan de haber instalado en Michoacán las cargas explosivas que tras su detonación mataron a 6 soldados del ejército mexicano. Los asesinos eran en realidad exsoldados profesionales transformados en asesinos al servicio del Mencho. Exuniformados que ahora defienden la bandera del CJNG con su propia vida. El cártel Jalisco Nueva Generación los recluta a través de medios sociales utilizando falsas ofertas de trabajo y facilitando su traslado a los puntos en donde ese grupo mantiene presencia. Me dejaron un puño de mexicanos a cargo mío. Manejaba prácticamente 100 y pico de muchachos, gente sin experiencia, niños de 15, 16 años. ¿Cómo es que el CJNG transforma soldados en sicarios? ¿Qué clase de infierno atraviesan esos mercenarios delictivos? Acompáñanos a explorar ese universo infame donde cambiar de bando parece ser la solución frente a un estado debilitado. En la frontera entre Michoacán y Jalisco, una guerra antigua entre Cárteles Unidos y CJNG ha arrasado con las comunidades. Es por eso que el gobierno mexicano ha enviado miles de uniformados para tratar de controlar ese caos. Como parte del operativo, el 27 de mayo de 2025, un convoy de la Guardia Nacional patrullaba un camino de tierra en los alrededores del poblado El Santuario, en el municipio de Los Reyes. De repente, la tierra se abrió. Una mina antipersonal explotó, destruyendo por completo el vehículo. El blindaje del todoterreno castrense no fue suficiente para proteger a sus pasajeros. La explosión mató a 6 soldados de inmediato e hirió a otros 2, que fueron trasladados en helicóptero al hospital de Apatzingán en estado grave. Sin embargo, los médicos no pudieron evitar su destino fatal. En un día en el que 6 elementos de la Guardia Nacional fallecieron tras explotar una mina terrestre que destrozó el vehículo en el que viajaban en una brecha que conecta los estados de Jalisco y Michoacán. Desde 2022 a la fecha se tiene registro de al menos 32 fallecimientos provocados por la detonación de este tipo de artefactos explosivos en la zona de Tierra Caliente. El uso de minas antipersonal es un fenómeno cada vez más frecuente. Organizaciones delictivas como el Cártel Jalisco Nueva Generación tienen arsenales de grado militar que les permite enfrentar cara a cara no solo a otros cárteles, sino también a las fuerzas del Estado. El problema es que minando las comunidades ocupadas, transforman a los habitantes en rehenes. Tenemos miedo de pisar una mina, que explote una mina allí y nos mate. ¿Y qué hacemos? Tenemos que trabajar para vivir. Ganaderos y sus animales también han resultado afectados. Porque hay muchas vacas reventadas en las minas. Llega la mina y la truenan y vuela la vaca. Si pasa una persona, lo mismo. La escalada de violencia resulta imparable a medida que los cárteles incorporan tácticas militares. En parte gracias a la incorporación de mercenarios que traen consigo un conocimiento profesional sobre el uso de explosivos y otros recursos de alto poder destructivo. La noticia de las muertes comenzó a circular por los medios de comunicación en la noche del 26 de mayo. Cuando se confirmó la cifra final de 8 víctimas, los mexicanos supieron que estaban ante una de las masacres más brutales perpetradas contra la Guardia Nacional Azteca.
Entre las víctimas se encuentran elementos de las fuerzas federales y estatales. Hacia adelante hay restos donde explotó un camión blindado del gobierno también. Hicieron zanjas por donde quiera. El ataque puso en marcha una respuesta inmediata de parte del Estado. Fueron enviados policías y militares que lograron dar con la célula criminal del cártel Jalisco Nueva Generación responsable del ataque. El 31 de mayo detuvieron a 17 sospechosos, muchos de los cuales eran extranjeros que estaban al servicio del Mencho. Hace apenas unas horas fueron detenidos 17 presuntos integrantes de una célula criminal en el municipio de Los Reyes, Michoacán. Su aprehensión derivó de tareas de inteligencia de personal del ejército mexicano. Ubicaron una casa de seguridad. Ahí fueron detenidos 12 colombianos, 10 de ellos exmilitares, 5 mexicanos, 4 originarios de Jalisco y una mujer vecina del municipio de Los Reyes. La masacre de los soldados mexicanos en manos de exmilitares colombianos despertó la polémica y demandó un comunicado oficial de parte de Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, explicando la gravedad de la situación y las medidas tomadas por el Estado. En el municipio de Los Reyes, Michoacán, elementos del ejército mexicano detuvieron a 17 personas, 12 de ellas de nacionalidad colombiana, quienes están involucradas en la explosión de una mina entre los límites con Jalisco, donde lamentablemente perdieron la vida 8 integrantes del ejército mexicano. De acuerdo con el intercambio de información con las autoridades de Colombia, entre los detenidos de este país se encontraban 9 exmilitares y 3 civiles con formación militar. La identidad de los detenidos fue alarmante, pero no fue una completa sorpresa. Desde hace tiempo el gobierno mexicano tiene conocimiento del flujo de mercenarios que arriban a México desde países como Colombia. Este origen no es casual. El país cafetero cuenta con un ejército altamente preparado y con un entrenamiento de élite para enfrentarse a las guerrillas y los grupos narco. Además, el servicio militar resulta en una enorme población que sabe disparar, usar explosivos y aplicar tácticas bélicas. Pero ¿cómo llegan a suelo azteca esos militares retirados? En cuanto a los criminales que llevaron a cabo el ataque de mayo de 2025, según Harfuch, todos ingresaron al país de manera legal. En el caso de estas personas, de estos individuos, todos ingresaron por el aeropuerto de la Ciudad de México. Ahorita, en coordinación con las autoridades de Colombia, se han regresado a su país a 69 personas que en el aeropuerto, en coordinación con la Secretaría de Marina, se han realizado entrevistas cuando han ingresado y no se les ha permitido el acceso a más de 69 personas. Sin embargo, no todas las historias son idénticas. Aprovechándose de la baja de los salarios militares, la carencia de empleos calificados y la desesperación de los hombres con conocimiento castrense, los reclutadores narco emplean engaños y mentiras para atraerlos a México. Eso mismo le ocurrió a Jerónimo en 2024, cuando por desesperación cayó en las redes del Mencho. El cartel Jalisco Nueva Generación me reclutó por cosas de Dios. Hoy estoy por acá disfrutando de mi libertad, gracias a Dios. Allá te dicen de que, que si tú no tienes ningún documento, ellos te lo pagan. Según decían de que la empresa corría por todo y ya. Soldados retirados como Jerónimo reciben propuestas que incluyen vigilancia o proteger fábricas privadas. En los papeles se trata de empleos legales con salarios de entre 50,000 y 90,000 pesos. Como si fuera poco, los gastos corren por completo por parte del empleador. Es una propuesta imposible de rechazar. Íbamos a cuidar del municipio a personas del gobierno. Teníamos que tener condiciones para subir cerros, así decía la propuesta de trabajo, tener tácticas militares y conocimiento de armas. Se suponía que no era nada de delincuencia, se suponía que era algo tranquilo, por lo cual decidí aceptar el trabajo. Muchos hombres como Freddy han viajado a México siguiendo un sueño que termina transformándose en pesadilla.
Al llegar al país extranjero, suelen ser trasladados en vehículo privado hasta un supuesto punto de encuentro con sus nuevos jefes. Allí no los espera una junta directiva, sino reclutadores y jefes de plaza, listos para quebrar su espíritu y transformarlos en asesinos al servicio de capos como el Mencho. Estamos aquí ya en La Ruana. Aquí estamos en La Ruana. Nos dimos de cuenta que no íbamos a cuidar a nadie del municipio, que veníamos a un cártel. Lo primero que nos decían era que el que corrieran lo mataban y el que no servía pues también lo iban a matar. Pasamos de limpiar a estar en las trincheras. Duré 2 meses protegiendo pistas, dando seguridad a pistas, controles. Realmente pues no se comentaba de qué llegaba o qué salía, pero pues para nadie es un secreto, ¿no? Es un cártel, manejan drogas, armas, extorsiones. No todos los reclutas reciben el mismo trato. Hay quienes son golpeados y humillados hasta que obedecen. Si las víctimas no se alinean con las órdenes del CJNG, su destino es un disparo en la cabeza y una tumba anónima. Otros elementos, debido a su conocimiento y trayectoria, son obligados a convertirse en instructores de las nuevas tropas. Que me dejaron un puño de mexicanos a cargo mío. Manejaba prácticamente 100 y pico de muchachos, gente sin experiencia, niños de 15, 16 años, enseñándole de disparar el fusil, porque hay gente prácticamente ahí que no sabe hacer nada. El Mencho no hace distinción de origen ni edad. En su ejército tienen lugar mexicanos, colombianos, guatemaltecos y hondureños. Niños y adultos por igual. Lo único que le interesa es que sus sicarios estén dispuestos a matar y morir por él. Ese tipo de compromiso solo se logra con promesas de ganancias monetarias increíbles, pero también con amenazas de morir de manera tortuosa. Atrapados en una tierra extranjera, sin documentación ni posibilidad de escapar. Así pasan sus días los mercenarios extranjeros que son secuestrados por el CJNG. Sus misiones comprenden tanto el patrullaje de municipios controlados, como también combates a muerte en los cerros enfrentando a soldados rivales. Por lo general, estos hombres no vuelven jamás a sus hogares. Permanecen desaparecidos y con el tiempo olvidados. En el caso de Jerónimo y Tiago, fueron afortunados, ya que aprovecharon la confusión de un combate para echarse a correr, con la suerte de que sus captores no se dieron cuenta de su ausencia de inmediato. La pregunta es, ¿qué rol juegan los elementos corruptos colombianos en este mercado infame de mercenarios? Lo que sí es un patrón evidente es la participación de personas de la fuerza pública en el ejercicio de reclutamiento en los lugares donde fueron captados. Quienes hicieron la labor de reclutamiento, tenemos al menos un nombre de una persona activa. Tal como indica el cónsul, este fenómeno sería imposible sin la participación activa de soldados y policías colombianos que hacen la vista gorda o colaboran de forma directa. Lo más preocupante es que en los últimos años los cárteles no solo se han enfocado en el reclutamiento de militares retirados, sino también en hacerse de los servicios de guerrilleros que a cambio de un buen pago son capaces de matar por cualquier causa. La única manera de ponerle un alto a esta situación es una colaboración firme de parte de México y Colombia. Las fronteras deben ser seguras. Los aeropuertos deben tener un protocolo para identificar movimientos extraños. Vemos una coincidencia en la expedición de pasaportes que podría advertir de una operación de captación o de reclutamiento que se produjo, digamos, de manera sincronizada en distintas partes. Mientras el CJNG siga nutriéndose de soldados extranjeros, sus ataques se volverán cada vez más poderosos y precisos. El Mencho no está al frente solo de un cártel narco,
sino también de un ejército paralelo. Así llegamos al final. Te invitamos a darle me gusta y suscribirte para nuestra próxima entrega de Militarmente.